Muy bien, hoy lo hemos concitado un tema revolucionario, tan revolucionario que dicen que a Ilía lo sacaron por ese tema, el tema de las patentes medicinales, etc. Dice, no me acuerdo el nombre, pero seguramente los compañeros sabrán, el Premio Nobel de Medicina, que la característica de los laboratorios es que desarrollan remedios hasta el punto en que los remedios se cronifican, porque ¿quién tendría interés de que la gente se cure y no venderle más remedio? Entonces hay una concepción de la ganancia y de la eterna ganancia de los laboratorios privados, y hay otra concepción que hemos aprendido, y no es casual que esté ahí don Ramón Carrillo, que esté Teresita Carrillo acá presente, su sobrina, y es hay otra concepción que es la medicina desarrollada en sus laboratorios en manos del Estado, es decir, del pueblo organizado. Muy bien, tenemos un solo micrófono y tenemos dos compañeros. ¿Cómo lo están, no? Un compañero que viene de la lucha revolucionaria del marxismo en Argentina, de formación marxista, director del Combatiente, Estrella Roja, de Crisis, actualmente director de los laboratorios que producen medicamentos en el Hospital Posadas. Y otro compañero, más ligado a la JP, a la Juventud Peronista de los 70, a las tendencias, que ha desarrollado también toda una carrera en el tema de medios de comunicación, pero que es un médico sanitarista, en todo caso cirujano, en todo caso gastroenterólogo, pero como buen hijo de Carrillo, y yo les he prometido la anécdota del Congo, ha dirigido Laboratorios Puntanos, Sociedad del Estado, hasta hace muy pocos meses, haciendo una especie de revolución, no solamente en el campo de Laboratorios Puntanos y en la recuperación de todas las hierbas de la memoria del pueblo puntano para generar situaciones de salud para la población, sino también una organización nacional de los laboratorios puntanos, a la cual él aportó para construir una nueva instancia que hoy día ya está con declaración del Ministerio de Salud, con un nuevo paraguas para desarrollar. Así que bueno, bienvenidos, los invito a pasar al frente, a Pedro Casset Camarero y a Jorge García. No, yo lo que quiero decir, vamos a hablar los dos. Con Pedro nos hemos encontrado en esta lucha que es una de las patas de una concepción de modelo solidario del país. Es mucho más que un laboratorio lo que estamos proponiendo. Creo que siempre los militantes nos proponemos cosas trascendentes y utópicas, entonces lo hacemos de donde podemos. En este caso nos tocó hacerlo, lo está haciendo Pedro con mucha más capacitación técnica desde el Hospital Posadas, por eso, no por marxista, sino porque es un compañero y un amigo, lo voy a dejar hablar a él primero porque es el que sabe. Yo conduje un proceso desde lo político, y he aprendido mucho. Como todas las cosas que hacemos en la vida, aprendemos, ¿no? Y uno va aprendiendo y va conduciendo y trata de rodearse de los mejores y contactarse con los mejores. Uno de los mejores, y un gran amigo que encontré en estos últimos 4 años, ha sido Pedro Casset. Bueno, antes que nada, quería traerles un cariñoso y cálido saludo del discípulo directo de Ramón Carrillo, el maestro indiscutido de todos nosotros que estamos en el área de salud, que es el maestro Floreal Ferrara. Compañero, por razones de salud, de edad y de problemas de moverse, no pudo estar presente hoy.
Ustedes saben que con el compañero Ferrara formamos una pequeña corriente destinada a estimular la producción pública de medicamentos, Propumed, que es una pequeña ONG que por todos los medios tratamos de impulsar el tema de la producción pública de medicamentos y que hemos ofrecido a través de esta organización la solidaridad en otras naciones latinoamericanas como Venezuela, Bolivia y ahora Paraguay. Con el compañero, a pesar de la edad y del peso de las dificultades físicas, sigue con la misma inquietud con que lo venía haciendo en la época de Eva Perón y de Ramón Carrillo, y no deja de escribir un libro por año y no deja de interpelarnos desde posiciones sumamente, digamos, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista profesional, como desde el punto de vista ideológico, como desde el punto de vista político, inclaudicables en la lucha nacional y revolucionaria de todos los pueblos de América Latina. En ese sentido, es un ejemplo y un espejo donde mirarnos en los años sucesivos, hasta que, si tenemos suerte, llegamos a la misma edad. Cosa difícil por algunos vapores etílicos que cruzan por ahí. Bueno, el Hospital Posadas es el hijo directo de Ramón Carrillo. En medio de la nada, en medio de Ramos Mejía, caminando para Palomar, en el año 53-54 se comenzó a erigir un mastodonte de 10 pisos, todo de mármol, donde verdaderamente se hacía real la consigna de Eva Perón de que para los pobres tenían que ser los mejores palacios. Todavía, en la actualidad, uno camina por esos pasillos de mármol, ¿no?, imperiales, esos bordes de mármol de San Juan. Uno visita esos subsuelos donde todavía quedan repuestos de caños de acero inoxidable, de planchas de mármol y de cerámica para reponer lo que se vayan gastando, lo que se vaya rompiendo. Dice, qué mentalidad, qué idea de país que tenía esa gente en el 53, en el 54, y había más de 1000 centros de salud hechos por Ramón Carrillo en ese momento. No olvidemos que al poco tiempo el hombre termina muriendo marginado, en el exilio, perseguido, En Belén. Belén. El tipo que soñó, digamos, esas construcciones imperiales para el pueblo argentino. Y todavía el edificio del hospital, y lleno de gente adentro, transpirando, sigue estando palpitando y vivo. Todavía centenares y centenares de personas se siguen internando diariamente, y 4,5 millones de personas que viven en el conurbano, de los más pobres, de los más marginados, de los más indigentes, a los que nadie les puede sacar un peso, el lugar donde pueden refugiarse en la malaria, de la enfermedad, es el Hospital Posadas. Entonces, a pesar de varias dictaduras militares, del genocidio, de la represión, a pesar de la desfinanciación, a pesar de todo lo que le echaron encima, el Hospital Posadas sigue siendo una especie de modelo de lo que puede ser un hospital público como dispositivo civilizatorio para una ciudad gigantesca como Buenos Aires. Imagínense la mentalidad de un tipo que en medio de la nada, porque en ese momento, hace 60 años, ¿qué era lo que podía encontrarse uno en esa zona del oeste? Creó un centro de salud para una ciudad de
10, 12, 15 millones de habitantes. Y que podría haber sido el modelo de gran hospital público durante los años siguientes. Lo que pasa es que al Posadas lo agarró el enemigo, ¿no es cierto? La Posada fue inaugurado formalmente por Aramburu, no fue inaugurado ni por General Perón ni por Carrillo, fue inaugurado por la dictadura del 55. Y sin embargo, el modelo de hospital público gratuito, polivalente, de alto nivel de complejidad y de alto nivel de calidad, que interpela a la grande mayoría que viven a su alrededor con un modelo que no es solo de salud, sino que es de educación y en general el modelo civilizatorio sigue vigente. En la Argentina conviven en este momento 3 modelos de salud. El modelo, digamos, Carrillo, el modelo de las obras sociales sindicales, que no está mal, y si llego a decir que está mal, Ferrara me va a llamar por teléfono dentro de breves instantes y me va a decir que no corresponde. Y el modelo privatizado, que es el que convivimos en este momento desde hace varias décadas, ¿no? Sin embargo, el que es capaz de ofrecer respuestas no es más que el primero. El que es capaz de ofrecerle al pueblo, no le digamos más la gente, ¿viste? Porque eso de la gente, el pueblo, de ofrecerle al pueblo lo que se merece, no es otro que el hospital público gratuito de alta complejidad, de alta calidad. Y en la actualidad, muchos de los privatistas que son dueños de clínicas, el día que se enferman realmente mal, todavía se van al hospital público a buscar el refugio que solamente el hospital público de alta complejidad de la Argentina es capaz de ofrecer. En la Argentina existen más o menos entre 45 y 49, no llegan a 50 centros de producción pública de medicamentos. Esos centros de producción pública de medicamentos fueron creados y conservados a contrapelo de la voluntad de todos los gobiernos neoliberales desde el 55 para acá. Sobrevivieron el embate de Menem, sobrevivieron el 2001 y todavía siguen sobreviviendo. En este momento el gobierno argentino tiene una actitud ambivalente con respecto a esos centros. Por un lado, representan algo de lo cual muchos de los miembros del gobierno no están muy dispuestos a renunciar, ¿verdad? Pero por otro lado, la afirmación dura de que este es el modelo y que estamos en condiciones de seguirlo sacando adelante, significa la negación de muchos negocios y la negación de otras alternativas que están más acordes a los tiempos que corren a nivel internacional, pero no a los tiempos que corren en términos de la racionalidad, tanto científica como la racionalidad económica. Tomemos, por ejemplo, el Hospital Posadas. Nosotros, en este momento, tenemos una farmacia de unos 100 trabajadores, en la que producimos aproximadamente la mitad de los remedios que serían necesarios para llenar un vademecum mínimo de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente tiene unos 300 remedios. Producimos comprimidos, producimos inyectables, tenemos máquinas muy viejas que hacemos trabajar y atadas con alambre, muy al estilo argentino, y tenemos además un curso donde formamos todos los años una camada de técnicos en farmacia a los cuales no se les cobra
no se les cobra inscripción, no se les cobra matrícula, y hasta hace poco tiempo se les pagaba una beca que el amigo de la Rúa suspendió y que ningún gobierno posterior renovó. O sea, en una palabra, es el viejo hospital de Carrillo con la lengua afuera, al borde del PAMI, pero respirando todavía. Nosotros hemos ofrecido desde el Hospital Posadas, con las limitaciones que necesariamente tiene lo que estamos haciendo, asesoramiento a otros centros de producción pública de medicamentos de todo el país, con técnicas y con control de calidad y con la experiencia de ya casi 60 años de producción pública de medicamentos desde la unidad de producción pública de medicamentos de nuestra farmacia. Eso hace que sea muy difícil para cualquier jefe político, de cualquier signo político que sea, pero mucho menos si es peronista, ¿no? Rehusar ese tipo de colaboración. Pero por otro lado, significa un intríngulo bastante complicado de aceptar, porque significa, en el fondo, aceptar también un modelo con el cual mucha gente se siente incómoda. Entonces, durante todo este tiempo, hemos querido, infructuosamente, lograr algo que se logró recién a fines del año pasado, que fue la creación de la Red Nacional de Producción Pública de Medicamentos, respecto a la cual Jorge tuvo un rol sumamente importante en el sentido de usar como elemento aglutinador y como punto de referencia los laboratorios puntanos que por aquella época dirigía. En ese sentido, nuestra primera experiencia fue que había centros de muy bajo nivel cualitativo, ¿no es cierto?, muy mejorables o incluso en algún sentido cerrables, y otros de alto nivel técnico, como el Instituto de Hemoderivado de Córdoba, que es un ejemplo a nivel internacional. Pero la construcción de esa red, que se hizo en realidad contrapelo de la voluntad explícita del Ministerio de Salud Pública de la Nación, no se llevó totalmente a la práctica en la actualidad, justamente por las graves dificultades que tiene, tanto desde el punto de vista de su financiación como desde el punto de vista de su organización y de construcción de los diferentes nodos de la red. Y es también, por qué no decirlo, por el sabotaje explícito y sistemático que llevó adelante la Administración Nacional del Medicamento y los Alimentos, el ANMAT, que se ve fuertemente influida por los laboratorios privados y por lo tanto es extraordinariamente reticente con respecto a la construcción de la Red Nacional de Producción Pública de Medicamentos. Por lo tanto, una fuerte decisión política que podría tomar el gobierno nacional, una fuerte decisión política que podrían tomar los gobiernos provinciales, es liberar a la Red Nacional de Producción Pública de Medicamentos de las limitaciones que le ponen los laboratorios privados a través del ANMAT. Y otra cosa que sería muy bueno y constructivo es que a través, ya sea de recursos económicos genuinos existentes en el Ministerio de Salud, como a través de recursos procedentes de otras áreas, como ser, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que dirige actualmente el ministro Lino Barañao, podamos no solo poner en pie la Red Nacional de Producción Pública de Medicamentos,
sino también desarrollar una serie de investigaciones sobre medicamentos de alto impacto epidemiológico, o sea, que tengan un fuertísimo efecto costo-beneficio, ¿no? En ese sentido hay un número pequeño, muy dramático, de enfermedades endémicas en Argentina que podrían ser encaradas a través de estos laboratorios. Por ejemplo, El más significativo es el Chagas. El Chagas en este momento es la endemia más importante. Ustedes saben que el Chagas no se puede curar en este momento con los parasiticidas que están autorizados, que son el Pesnidazol y el Nifurtimox, sino a nivel de infantes y niños, exclusivamente menores de 12 años de edad. ahí está la complicación. Entre otras cosas porque se trata de productos que para los adultos son bastante tóxicos y sobre todo porque los parásitos se abroquelan en el interior de las células de los adultos y no pueden ser expulsados con los parasiticidas actualmente existentes. Nosotros tenemos un proyecto en el Hospital Posadas de desarrollo nanotecnológico que consiste en desarrollar un producto de alto nivel de tecnología que se llama nanopartículas estructuradas, que llevarían, hipotéticamente, al interior de las células de los adultos los parasiticidas, y que requiere un financiamiento relativamente bajo para su desarrollo, pero que requiere sí una decisión política para su financiación. Además de los centros de producción propiamente dicho, como el Posadas o como el Laboratorio Puntano, existen además otros centros de desarrollo tecnológico y científico relacionado con la producción de medicamentos, como el Instituto Malbrán, por ejemplo, y la red que el Instituto Malbrán encabeza de 11 laboratorios nacionales, que se llaman LIS, exactamente, y que requerirían, más por el lado de las vacunas en este caso, y de los antídotos contra veneno, una refinanciación. Ustedes saben que la Argentina fue líder internacional, inclusive frente a las naciones del primer mundo, en el desarrollo de vacunas de primer nivel tecnológico y de antídotos antiveneno. Y fue desmantelado todo ese aparato, tanto es así que lamentablemente debo contarles una anécdota un poco absurda, ¿no? Sí, es entre triste y graciosa, digamos, que es que los caballos y las ovejas que se utilizaban para producir las vacunas del Instituto Malbrán, en el año 2001 se las comieron, ¿no es cierto? Se los comieron, porque los fainaron, o sea, nadie sabía de qué se trataba y se los comieron. Entonces hubo que empezar nuevamente de cero a desarrollar esos animales que son la fuente de los sueros contra los venenos de serpientes y de insectos y artrópodos. Entonces, ustedes no están poblando un país, digamos, que ha perdido completamente la memoria. Estos restos del pasado han mantenido una vida propia bastante fuerte, bastante importante. Yo creo que no solo tenemos que sentirnos hasta sumamente orgullosos de los combates de retaguardia que se dieron para la supervivencia de la salud pública en general y de la producción pública de medicamentos en particular, sino la capacidad de siembra que tiene todo esto y la posibilidad que con un poco de recursos, un poco de voluntad política y no demasiado tiempo podemos retomar
no solo la producción, sino la investigación de primer nivel y convertirnos nuevamente en el espejo donde muchos países periféricos se han querido mirar históricamente. Ahora, es una decisión que tienen que tomar las autoridades políticas, es una decisión difícil. Es un camino que se bifurca de una manera antagónica, no es una simple diferencia. ¿Vamos a completar nuestro suicidio histórico? ¿O vamos a tener la voluntad política de retomar esos viejos sueños incumplidos? Es una decisión que la tiene que hacer explícita y que no puede pasar demasiado tiempo sin que se tome. Pedro ha sintetizado algunas cosas de las cuales yo les quiero contar porque obviamente él tiene una experiencia en el campo hospitalario público muy importante en el Hospital Posada y una batalla que ha sido siempre para los trabajadores de la salud que han tenido que ver desmontar el modelo social solidario en los últimos 32 años, una cuestión muy dolorosa. Cuando hablo de los trabajadores de salud, hablo de todos. Pedro es muy humilde, yo les puedo asegurar que las investigaciones de Pedro, más allá que las hace con alambre, como él dice, son investigaciones que como Miltei también las hacía con alambre, pero las sacaba. La diferencia es que cuando Miltei ganó el premio Nobel de medicina por el tema de las mononucleares, anticuerpos mononucleares, vino a la Universidad de Cambridge y se lo llevó, porque acá no podíamos pagarle lo que pedía. Esa Universidad de Cambridge estaba asociada con los laboratorios y en pocos años facturaron 15.000 millones de dólares gracias al descubrimiento del Miltei. O sea que lo que estamos hablando no es pavada, estamos hablando de cosas véderes. Cuando yo lo encuentro a Pedro y al resto de los laboratorios nacionales, veníamos desarrollando una experiencia en San Luis que, como dice Florial, buscamos la fórmula peronista de hacerlo. ¿Cómo es la fórmula peronista? Y con lo que hay. Había un laboratorio en el hospital de San Luis que hacía 4 años estaba produciendo junto con la Universidad Nacional de San Luis, que es una universidad importante, medicamentos para abastecer al hospital público. Y en esos días del 2003 yo le dije a Adolfo Rodríguez, le digo, pero hay una cosa, tener 247 millones de dólares en el banco y tener la gente trabajando acá en la periferia. Dice, bueno, pero yo no me quería pelear con los laboratorios, los grandes, porque no quería abrir un nuevo frente de batalla. Y me acuerdo que le dije, pero mirá, eso podría ser hasta la ley de patentes, pero en la ley de patentes, cuando dimos la batalla, la dimos también los peronistas para frenarla, y los laboratorios nacionales, gracias a eso, produjeron una acumulación de ganancias. O sea que ahí por lo menos, no sé si vamos a tener aliados, pero por lo menos que podemos neutralizar, si pegamos la mesa y gritamos, estamos en esas condiciones. Ya no es que nos pueden operar. A partir de eso, en el 2004, a partir del 2004 me proponen que lo hagamos. Yo no tenía muchas ganas, la verdad, pero primero porque no es el medicamento mi campo. Pero me pareció un desafío importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista militante, desde el punto de vista del desarrollo de las utopías, y además siempre tener un hijo después de los 50 años es llamativo para cualquiera. Entonces, a ver si podíamos construirlo o no construirlo. Y había un know-how de 10 personas profesionales que venían haciéndolo hace 4 años. Dije, bueno, manos a la obra. El gobierno de San Luis invirtió 1,5 millones de pesos, 700.000, nunca me voy a olvidar, Pedro, 700.000 de materia prima y 800.000 para remodelar un ambiente, un laboratorio ambiental que había ahí, y lo hicimos con la gente del ANMAT y lo pusimos en condiciones de funcionar en 2 plantas
una de beta-lactámico, que son los antibióticos, y otra de generales. Tanto es así, porque las administraciones son torpes cuando tienen que dar respuesta, tanto es así que antes de construir el laboratorio, compraron una blistera de última generación, porque había que dar respuesta, entonces compraban, tenían lista, entonces compraban. Entonces cuando llegó la blistera, yo me acuerdo que le dije a mi jefe de planta, pero dime una cosa, ¿esto entra acá adentro? Entonces hubo que hacer una maqueta, no se me había olvidado, para meter la blistera, porque no se había previsto la blistera, una cosa, sabía comprar la blistera, 200.000 mangos, y no se la podía poner adentro. Bueno, esas cosas que tiene esa improvisación cuando uno no planifica. A partir de ese momento empezamos a planificar. Dijimos, ¿qué vamos a hacer con el laboratorio? Los reuní a los muchachos jóvenes, farmacéuticos, todos profesionales en el laboratorio Puntano, y le dije, bueno, muchachos, a mí me parece que donde ataca la industria sobre la producción pública es sobre la excelencia del medicamento. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a la excelencia, vamos a investigar en investigación, nos vamos a dedicar a fabricar medicamentos para venir, y vamos a tener un eslogan. No puede haber medicamento para pobre y para rico. Los medicamentos son medicamentos, no hay dos medicamentos. ¿O hay medicamentos o no hay medicamentos? O se fabrican medicamentos que tengan que ver con la calidad de vida o no hay medicamentos. Entonces, en esta lógica fuimos avanzando y con algo que siempre discutimos con Pedro y el resto de los laboratorios estatales. Nos fuimos encontrando. Y yo decía, ¿por qué si hay un plan remediar de 350 millones de pesos año, ¿por qué el ministro de Salud de la Argentina no nos compra a nosotros? Con lo cual financiamos los 40 y pico laboratorios estatales. Con el 10% de eso lo financiamos. Y todavía nos queda, qué sé yo, para comprar maquinaria. ¿Te respondiste eso o no? No, porque se lo pregunté a él. Y me dijo, presentate en licitaciones. Y yo le dije, no, yo creía que tenía un ministro de salud, ¿cómo voy a presentar licitaciones? Si todos sabemos que se cartelizan las licitaciones. Bueno, tuvimos un encuentro medio áspero con el gordo chinés, que obviamente jugaba en otra cancha. ¿Qué va a hacer? Jugaba en otra cancha. Bueno, en eso... Es el dueño de los laboratorios. Y el canchi Silvestre Beni, que nos daba un poco de manija, a nosotros nos daba manija, y que se abrió. Después de esto se abrió, se peleó un poco con Chile. De cualquier manera, Laboratorios Puntanos, ¿qué tuvo como eje referencial? Yo, digamos, todo lo que uno hace, lo hace en el marco de un proyecto político. Nosotros queremos recrear un modelo social solidario. Frente a 32 años de derrota neoliberal, y bueno, pongamos toda la polenta acá. Pongamos la polenta acá a ver si podemos por lo menos hacer una cabecera de playa, ¿no es cierto? Esta era mi idea, digamos, desde el no conocimiento del medicamento. Por supuesto, algunas cosas fui aprendiendo. Pero también supe de que teníamos que dar una batalla a nivel institucional, a nivel superestructural, y la empezamos a dar. Tanto es así que fui y le golpeé a Silfa. Y le dije, Silfa, quiero ser socio de ustedes. Quiero inscribirme como socio de los laboratorios nacionales. Silfa, todo el mundo la conoce. Entonces me dice, ¿y por qué quiere ser socio? Y mire, porque yo acabo de venir de Libia y traje un negocio de 40 millones de dólares que nos excede. Entonces con ustedes a lo mejor lo podemos hacer. Y Laboratorio Puntano se hace pie de la ingeniería de este negocio y podemos nosotros crecer. Una cosa tan sencilla como esa. Libia recién abría y nosotros entramos en Libia rápidamente a ofrecer medicamentos. Y Silva me dijo, no, mire, Rachid, no se ofenda, pero el Consejo Directivo ha decidido que no. ¿Por qué? Porque ustedes son competencia. ¿Y entre ustedes no compiten, acaso? ¿Cómo somos competencia? ¿Ustedes no compiten? ¿O Vago no compite con el otro? ¿Cómo es esto? ¿Ustedes compiten y no nos dejan entrar a nosotros? No, pues ustedes son competencia desleal. ¿Por qué desleal? ¿Y por qué no pagan impuestos? Sí, pagamos impuestos, pagamos IVA, pagamos todos los impuestos. Sí, pero los empleados los paga el Estado, no los pagamos nosotros. Pero entonces ustedes funcionan como una industria privada, sí, funcionamos como una industria estatal. Entonces son privados, no, somos estatales. Entonces, no entendían. Entonces, esto nos dio pie para rápidamente también ir enhebrando voluntades, porque hay una lógica en esto. Nosotros nunca quisimos, ni nos interesaba, llegar a nivel de la venta del medicamento en las farmacias, que es donde está la parte del león, digamos, del negocio del medicamento. Sí nos interesaba profundamente que el medicamento
empiece a ser visualizado como un bien social y que tuviese una llegada universal en el sector público y en el sector de obra social. Esto es lo mínimo. Y utilizar el laboratorio público en aquellas cuestiones que hacen a los medicamentos de baja incidencia y alto costo, obligando al Estado a que lo compre a través de los laboratorios estatales y de esta manera que no tengan la tergiversación del precio que tienen los medicamentos que hoy existen en la Argentina de estas características. Dos ejemplos: el de la enfermedad fibroquística del páncreas, la tobramicina aerosol, que sale 15.000 pesos para las obras sociales, 10.000 pesos el tratamiento mensual para 1.500 personas en todo el país, porque esto es una lista, se muere uno y nace uno, esto son 1.500, 1.600, pero por ahí anda. Esto es un negocio que, si el Estado, como bien decía Pedro, adopta la decisión de ponerse las pilas en esto, puede levantar el tubo, como hicimos nosotros, hablar con Israel y decirle cuánto cuesta la tobramicina aerosol puesta. ¿Ustedes dónde son? De un laboratorio. ¿De qué tipo de laboratorio? Estatales. Ah, estatales, nos interesa venderle. ¿Cuánto cuesta? $300. $300. O sea que hay gente que en nuestro país, con una sola enfermedad, la enfermedad fibroquística, cobra de 3 a 4 millones de pesos por mes. Miren qué taxi, ¿no? De 3 a 4 millones de pesos por mes, de 1.500 familias, la mayoría bancadas por la Seguridad Social, que la bancamos todos lo pagamos esto, o de salario diferido a través de las obras sociales, o de impuestos tributarios a través de la imposición impositiva, y que están desfinanciando el Estado. U otros medicamentos con 156 ensayos clínicos, como veíamos el otro día con Aldo, mi amigo Aldo Bravo, que de pronto aparecen en los oncológicos de última generación y que sale 20.000 pesos el medicamento, cuando no garantiza ni calidad de vida ni expectativa de vida. Es decir, ¿para qué se usa? Y porque el médico dice, mire, todavía nos queda un recurso en esta especulación con la muerte, donde no hemos todavía podido discutir la muerte digna y la vida digna, que es lo que deberíamos discutir antes de echar mano a tanto tratamiento invasivo o deteriorante que existe en la Argentina y en el mundo occidental en general. No hay respeto por la muerte tampoco. Laboratorios Puntanos hizo un camino diferente a otros laboratorios. De los 46 laboratorios estatales que hay en el país, nosotros inauguramos un 13 de agosto y el 13 de diciembre el ANMAT nos autorizaba. Yo coincido con Cases de que el ANMAT es una herramienta de los laboratorios. Para que ustedes tengan la idea más acabada de esto, fíjense en cuánto vencen los medicamentos, en 2 años. ¿Por qué vencen en 2 años? Y porque hay que tirarlos, si no, nada más. Porque la materia prima, ¿en cuánto vence? Casi 5, 7. Hicimos un estudio con una teofilina del año 59 y seguía teniendo 97% de eficacia. ¿Se dan cuenta? Yo lo hago hablar a él porque él sabe en realidad de esto. Y en realidad, cuando hablamos de la ANMAT estamos hablando de esto. ¿Por qué a los 2 años hay que tirarlo? Porque la industria tiene que seguir funcionando. Nada más. En realidad, todo lo que tiene la industria en el stock, cuando se le vencen a los 2 años, se reciclan y se vuelven a poner en el mercado porque se hace nada más que un control de calidad por lotes. Mientras los 5 que uno tiene en la casa, uno se los quiere tomar y la mujer le dice, no, pará que está vencida. Vieron que hay pánico. No, flaca, esperate, si esto es una tontería, no degrada. No... Bueno, mi mujer es médica y tampoco se lo puede explicar, no me importa. Bueno, no, es un poco misógino. Entonces, el ANMAT nos autoriza, como te das cuenta, esto es un grupo de amigos pleno. El ANMAT nos autoriza el 13 de diciembre, y cuando nos autoriza digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Y bueno, veamos, ¿qué estamos produciendo? Estamos produciendo 33 medicamentos.
a la línea de producción le decimos, bueno, ¿cuántos medicamentos más podemos producir sin alterar lo que hasta hoy tenemos? Y vamos a los 48. Entonces empezamos a probar nueva droga. Mantuvimos la alianza con la Universidad Nacional de San Luis, que el conflicto político entre la universidad y el gobierno era terrible. El gobernador quería romperla, yo digo, no la rompo, no la rompo porque me parece que esta alianza es muy fuerte desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué la voy a romper? Porque el rector es un gorila remachado. ¿Qué tiene que ver el rector gorila con la Facultad de Farmacia y Bioquímica? Yo quiero que esto sea una... Tanto es así que nosotros seguíamos haciendo los controles del laboratorio de control de calidad con la Universidad de San Luis. La Universidad de San Luis se enoja cuando nosotros ponemos en marcha el laboratorio porque ellos eran parte del proyecto que funcionaba en el hospital. Entonces tuvimos que ir a charlar. ¿Y cómo va a ser de ustedes solo? Hicimos una ley provincial, hicimos un estatuto, y le fuimos a explicar. Yo fui a explicarle al decano, a la decana de farmacia. Me dice, pero ¿cómo? Nosotros éramos parte de este proyecto. No solamente eran parte, van a seguir siendo parte. Pero no puede haber dos cabezas para un proyecto, tiene que haber una sola cabeza. Nadie vio dos presidentes, nadie vio dos secretarios generales, tiene que haber una cabeza. Un viejo truco, ¿eh? Una cabeza, un viejo truco, pero ustedes también, le decía yo a la decana, a partir de ahora van a hacer los controles de calidad y van a cobrar por eso. 15.000 mangos por mes, que le dábamos todos los meses del laboratorio puntano, y los tipos del laboratorio de control de calidad empezaron a tener una estructura de costos propia que no la tenían con la universidad, gracias al laboratorio puntano, porque en las negociaciones todos tienen que salir conformes, porque no se trata de arrebatar nada. Entonces, la gente de control de calidad de la universidad se quedó absolutamente conforme, y es un laboratorio de control de calidad que hace el control de calidad a más de 8 o 10 provincias argentinas. Digo, para que ustedes tengan el nivel de ese laboratorio, aliado en todos los foros del laboratorio puntano. A partir de ese momento nosotros salimos. ¿A dónde salimos? El ANMAT nos había autorizado al tránsito federal de medicamentos, que es muy difícil de conseguir. Lo conseguimos y empezamos a vender. Hicimos 2 convenios rápidamente, uno con Mendoza, otro con La Rioja, y empezamos a vender. Y empezamos a construir una lógica que tenía que ver con venderle a nuestra provincia, que era la estructura de costo del laboratorio puntano, que cuando salimos nosotros con los medicamentos del laboratorio puntano, el gasto de esos medicamentos anual bajó el 36,8% automáticamente. 36,8%. Pero además el laboratorio puntano, la idea nuestra era que se constituya en empresa testigo de precios. ¿Qué es lo que puede hacer empresa testigo de precios que pueden hacer todos los laboratorios? Fíjense ustedes si alguien, no le van a preguntar, porque sabemos que cuando uno avanza en eso está pisando huevos de rinoceronte, ¿no es cierto, Pedro? Pero fíjense ustedes si le van a preguntar la estructura de costo de los medicamentos cuando viene una licitación a la gente que compra en la provincia de Buenos Aires a Pedro, y se tiran por la ventana. Se tiran por la ventana porque la estructura de costo que nosotros manejábamos no tiene nada que ver con la estructura de costo o lo que manejan las licitaciones públicas, hospitalarias y públicas. En la misma provincia de San Luis hemos pisado muchos huevos de rinoceronte que yo ni veía. Yo avanzaba, yo qué sé, por ahí, que escuchaba algún chisporroteo y era porque había pasado por un hilo, qué sé yo. Pero la empresa testigo de precios es una herramienta muy importante para la construcción de un medicamento accesible y para sincerar los precios al conjunto de la industria. En este sentido, nosotros creíamos que había que ponerle la cuota de calidad necesaria y creamos el Instituto de Investigaciones del Laboratorio Puntano y la Unidad de Farmacovigilancia Clínica, también autorizada por el ANMAT, que nos permitió incursionar en el ensayo clínico. Tanto así que cuando yo fui cesado, ahora, en diciembre, estábamos haciendo y seguimos haciendo, se hizo hasta hace un mes, ensayos clínicos de fitoterápicos, en este caso la congorosa, en Uruguay. Y Uruguay había Explica qué es. bueno, la congorosa es un medicamento que reemplaza el omeprazol, que es un gastroprotector, pero además tiene una característica adicional que es inhibir el helicobacter. O sea que es un medicamento que ya está aprobado en Misiones, es un fitoterápico, es una planta, es para los gastríticos ulcerosos. El omeprazol es lo que reemplazó la ranitidina
y la ranitidina lo que reemplazó a la cimetidina, ¿verdad, Pedro? Sí, es. Bueno, o sea que es aquello que terminó con las salvajes cirugías de estómago que hacíamos nosotros los cirujanos, gracias a Dios. A él le preocupa porque la cimetidina trae impotencia. Impotencia sexual, por eso salió la ranitidina. Y la congorosa, por el nombre, no solo no trae impotencia, sino que trae potencia. Así que imagínense, reúne todos los requisitos. Hicimos el laboratorio, hicimos la unidad de investigación, nos metimos en fitoterápicos con los dos máximos referentes del país en fitoterápicos, que son el doctor Goldberg y el doctor Alonso. Para que ustedes tengan una idea, el doctor Alonso tiene un libro que ha sido traducido a 3 idiomas, donde describe todas las plantas que existen en Latinoamérica, no en el país, en Latinoamérica y sus propiedades clínicas. Por supuesto, esas propiedades se mantienen en tanto y en cuanto son sembradas en sus zonas de origen. Pierden sus propiedades clínicas cuando uno las trata de sembrar en la huerta de su casa. Fíjense ustedes, hasta eso está estudiado. Y esto nos llevó a no solamente equipar, sino a construir un laboratorio que nos permitió relacionarnos muy claramente con los laboratorios de investigación que son universitarios, los laboratorios de producción que son provinciales y los laboratorios de producción que son municipales. Imagínense ustedes la cantidad de recursos humanos, argentinos, profesionales que existen en el país para llevar esto adelante. Cuando lo hizo Ramón Carrillo, esto no existía el recurso humano. Y sin embargo hizo Mesta. Hoy tenemos el recurso humano, tenemos la tecnología, tenemos el know-how, es decir, aquello que hace a la capacidad de producción y a la capacidad de mezcla de los medicamentos. Tenemos, como bien dijo Cases, un hemoderivado de Córdoba, de la universidad, que procesa el plasma de todos los países del Mercosur y paga con factor 8. Paga con factor 8, que es un anticoagulante realmente impresionante, paga con factor 8, que es un medicamento derivado del plasma de altísima tecnología. Entonces, ni siquiera gasta plata en eso. Laboratorios Puntanos, el año pasado, terminó facturando $2 millones. ¿Por qué? Porque abrimos otra línea de negocios, ahí porque con esto quiero decirles que a partir del primer año, el Estado no puso más un peso. O sea que esto era absolutamente autofinanciado, lo cual nos daba libertad de movimiento. Bueno, esa libertad de movimiento también terminó conmigo. Capítulo aparte. Pero la libertad cuesta cara, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Esto lo hablábamos mucho con nuestro maestro Florial. Me decía, bueno, pero mirá que tenés un techo. Le digo, yo para que el techo es una guillotina. ¿Qué querés que te diga? Bueno, porque la capacidad de movimiento nos llevó a no solamente ir a Libia, a abrir línea de negocio en Libia, a ver posibilidades de negocios con los países dolarizados como Panamá y Ecuador, donde el precio del medicamento es exorbitante y nuestra capacidad de... Pero ¿qué pasa? La industria ha puesto trabas a la exportación de medicamentos. Es lo mismo que usted quiera exportar un coche y le digan, mire, van a exportar un coche si le pone 6 ruedas, 4 de auxilio y 6 antenas parabólicas. Imposible. Bueno, estas son las condiciones que pone la industria. Entonces, cuando venía la gente del exterior, nosotros le decíamos, mire, ¿por qué en vez de comprar medicamentos no lo fabrican? Si ustedes lo fabrican, ustedes van a tener soberanía, porque el medicamento da soberanía. ¿Qué significa soberanía? Capacidad de decisión política sobre la salud, que es uno de los derechos humanos fundamentales del pueblo argentino. Y en esta lógica de la soberanía, construimos un proceso de acuerdo con Perú por una transferencia de tecnología de $12 millones, que ahora está ahí en verse, está parada desde que yo me fui, y que los peruanos nos han llamado para que ver si lo pueden llevar adelante con San Luis o con otro sector, porque están muy interesados en llevar el proyecto de laboratorio adelante. No solamente ellos, sino estaban los panameños, estaban los salvadoreños y estaban los ecuatorianos. Y también nos vino a ver gente de Mozambique, sabiendo que yo había estado en África, y gente de
bueno, de Mozambique seguro, de África, nos vinieron a ver para este tema. O sea que el tema medicamentos, redondeando, para no cansarlos porque es tarde y mañana hay que trabajar. El tema de medicamentos, en la experiencia del Laboratorio Puntano, no solamente creo que fue una experiencia que es un caso que permite vislumbrar los pliegues sobre los cuales se puede avanzar, es un caso que permite vislumbrar cómo hay que enhebrar con otros sectores. Ese es de damas. De cómo se puede enhebrar con todas las producciones públicas de medicamentos, de cómo se puede construir una lógica para abastecer la atención médica primaria en el 100% de los hospitales públicos. Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo hoy, si tomamos en cuenta el Laboratorio de Santa Fe, el Laboratorio de la Formet de Formosa, el Laboratorio de Misiones, el Laboratorio de Puntanos, Hemoderivados de Córdoba, y construir una política de salud. Y cuando digo una política de salud, lo digo en profeso, no una política de medicamentos. Porque una política de medicamentos sin una política de salud no tiene viabilidad. En realidad, todo lo que se ha construido en los últimos 32 años no han sido políticas de salud, sino políticas de atención de la enfermedad, que son dos cosas diferentes. Nosotros debemos construir una política de salud. Y como decía el grande de Ramón, la salud se construye con agua corriente y cloaca, no con los médicos, no con otras cosas, ni con medicamentos. Entonces, esto nosotros lo queremos reafirmar. La ministra ha sacado una unidad nacional pública, productora pública de medicamentos, ojalá la lleve adelante. La Superintendencia de Servicios de Salud está interesada en esto, vamos a ver cómo se puede construir una lógica. Había un observatorio de salud en marcha de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero en realidad lo que está faltando es la decisión política de poder llevar adelante un proceso de estas características. Mientras tanto, lo que yo les puedo asegurar, después de haber estado 4 años en esto y que pienso seguir estando de metido y de militante y de caprichoso que soy, es que hay todas las condiciones para que tengamos una política de salud con una política de medicamentos como la que hizo Ramón Carrillo, como la que esperamos para estos tiempos, y que es una respuesta necesaria en un mundo que se debate no solamente por los alimentos, sino también por la tecnología. Y como lo que viene es el mundo del conocimiento, y nosotros tenemos que proteger nuestros recursos naturales, nada mejor que protegerlo a partir de tener valor agregado en el eje de los fitoterápicos, en el eje de los medicamentos, y que volvamos a fabricar materia prima para no ser un país dependiente. Muchas gracias. La verdad que, como dijo recién acá el compañero, no creo que sea conveniente estirarnos mucho más porque estamos todos bastante cansados. Lo único que quería decirles es que los medicamentos no son solo los medicamentos, digamos, alopáticos, comerciales, tradicionales que estamos acostumbrados a ver en la farmacia, sino que existe un gran bagaje, digamos, un tesoro invalorable de conocimientos de parte de los pueblos originarios, no solo argentinos, que en realidad la variedad de plantas en la Argentina es relativamente chica porque es un país de clima más bien templado, pero en Brasil y sobre todo en Bolivia, en general en toda Sudamérica hay una masa gigantesca de conocimientos de los pueblos originarios sobre fitoterapia y algo de opoterapia, o sea, de productos de origen animal, ¿no? Entonces, ¿cómo? De las plantas. Fitoterapia de las plantas y opoterapia sería, digamos, de los animales. Aguante la kombucha. Entonces, todo eso hace que se genere una contradicción un poco artificial entre los supuestos científicos que solamente se aferran a los conocimientos de la medicina científica convencional y la gente más pobre que tiene un conocimiento ancestral de tipo cultural. Ese tipo de contradicciones otros países lo han resuelto creativamente. Es el caso de la República Popular China,
y sobre todo de México, que han combinado ambos saberes de una manera creativa. Nosotros tenemos en ese sentido, digamos, un verdadero desafío. Yo lo que quería decirles es que ese tipo de remedios y en general esa mirada sobre el tema de la salud es una mirada diferente, es una mirada donde la persona no es extraída, digamos, quirúrgicamente del ambiente donde vive, de la familia con la que convive, de la cultura con la que está. Yo hace poco estuve en Bolivia, en medio de las yungas, y me encontré con un sabio, digamos, un sacerdote que al mismo tiempo... Sí, ellos no lo llaman chamán porque es una palabra, digamos, más bien... Pero bueno, una mauta, digamos, hablándolo en terminología quichua, ¿no? Pero que eran aymaras. Y el tipo hábilmente había combinado la sabiduría occidental y tenía, por ejemplo, para una cosa que ellos llaman tristeza, que en realidad es depresión, ¿no es cierto? Melancolía, qué sé yo, tenía una planta de origen europeo, que yo casi no la reconozco porque tenía unas hojitas así chiquititas en vez de hojas grandes como crece acá o en Europa, debido a que como en el Ecuador los días son todos del mismo tamaño, la planta no desarrolla hojas muy grandes, que es el Hipericum perforatum, que es una planta que se usa mucho en Europa hace muchos años para tratar la depresión. Y el tipo estaba usando el Hipericum perforatum europeo de una manera totalmente ecléctica, de una manera completamente práctica, ¿no? Si tenía una indigestión, le daba el Baccaris boliviano, pero si tenía depresión, le daba el Hipericum perforatum alemán, sin ninguna clase de prejuicio, digamos. Y esa mentalidad creo que es un espejo donde uno debería mirarse, ¿no? De ser pragmático y de resolver los problemas como vienen. Y pienso que la propuesta que estamos acá manejando y tratando de hacer madurar tiene que incorporar ese aspecto, digamos, de respeto sobre las culturas ancestrales, de las cuales, claro, los argentinos estamos un poco, como podríamos decir, desarraigados, porque es un país de una fuerte componente migratorio y no pasa lo mismo en Bolivia, donde de una forma u otra todo el mundo es de las poblaciones originales, ¿no? Pero es verdaderamente un tesoro que está todavía sin completar ni siquiera su exploración, y que produce muchísimo odio el ver de qué manera lo están depredando, no tanto desde el punto de vista, porque hay alarmas, ¿no? En ese sentido de que, bueno, el avance de la soja y qué sé yo, puede producir la extinción de plantas originales. Ese problema no es que no exista, pero digamos, a mi modo de ver, por lo que pude ver, pude experimentar hace un par de meses en Bolivia, es menor, respecto a un problema que es ostensible, que se lo afanan a los conocimientos y los patentan. O sea, agarran la planta, huyen con la planta, la patentan y después te quieren cobrar la patente. Una cosa de loco. Al mismo indio que le entregó la planta para que se cure el dolor de barriga, después le quieren cobrar la patente por la planta que cura el dolor de barriga. Es una cosa que no se puede creer, son denuncias internacionales, y hay un aliciente que es que el anteaño pasado, por primera vez en el Tribunal Internacional, un grupo, digamos, de pueblos originarios de origen brasilero ganó el primer juicio en contra de una multinacional sobre una planta, una enredadera que allá la llaman uña de gato, que no tiene nada que ver con la uña de gato argentina, que sirve para curar una forma de cáncer de pulmón, ¿no? Y que ganaron, digamos, el juicio a nivel internacional. Pero no puede ser que se obligue a los pueblos originarios a, digamos, justificar que ellos son los propietarios de sus saberes ancestrales, ¿no es cierto? Es una cosa completamente injusta y, por otro lado, bastante complicada, porque se necesita plata, tiempo, presencia en los tribunales europeos, en fin, ustedes se imaginarán. Nosotros acá en Argentina ese tipo de problemática es completamente menor. Nosotros, la decisión no es que somos pobres como las ratas y tenemos que crear una generación de
alfabetos para encarar por primera vez el problema de la culturización. Nosotros hemos sido la vanguardia internacional de la construcción de la medicina social. Esa es la verdad. En la década del fines del 40 y del 50 nadie podía hacer otra cosa que mirarse en ese espejo y decir, bueno, a ver qué puedo aprender. Entonces, ahora el problema es una decisión que tiene 5% de técnico científico y 95% de política. ¿Vamos a seguir suicidándonos o vamos a hacer la cosa como corresponde? Y es una decisión que lamentablemente solo muy fragmentariamente la podemos tomar acá. Se toma en las instancias de decisiones políticas. Desgraciadamente no se sabe. Bueno, para terminar quiero decir tres cosas. Primero, la salud no es propiedad de los médicos, es propiedad de los pueblos. Esto, menos mal, ¿no? Menos mal que así, ¿no es cierto? Que alivio. En segundo lugar, les quiero contar una experiencia comunitaria en Neuquén y otra del Congo, como me pidió Martín García en la convocatoria. La de Neuquén es que en el año 70 y pico, si el alemán me abandona, 77, 78, la gestión de la Gorda Moreno, ¿te acordás, Viani, la sanitarista, que ahora creo que está retirado, estuvo en la Organización Panamericana de la Salud hasta hace poco, había llevado los índices de mortalidad infantil en Neuquén del 30 y pico % a menos del 13%. Había tenido una gestión, todo un sistema de salud desarrollado en la provincia de Neuquén, que no era el SNIS, era anterior al SNIS. Por 1000. Por 1000, sí. Y bueno, era una experiencia muy exitosa. Pero en las comunidades mapuches no se podía bajar. Estaba ahí en el 30, 29, era un drama. Entonces íbamos, me acuerdo, con don Jaime Nevares, que era el picaporte de las comunidades mapuches, era el hombre que nos hacía recibir, nos hizo hacer amigos de tantos caciques. Hasta que un día un cacique, porque había hospitales en los lugares más chicos, había hospitales, se había construido mucho, con la dinámica desarrollista del zapajismo se habían construido muchos hospitales. Incluso en Andacoyo, en Las Ovejas, en Butarranquil, ahí todos esos pueblos que uno dice, ahí hay 10, bueno, había hospitales. Pero las comunidades mapuche nada. Entonces un día un cacique nos dice, ¿y por qué no incorporan al hospital y la nombran a la partera nuestra? Que sería la Chola en Bolivia, ¿no es cierto? Ah, buena idea. La gente no iba porque no le gustaba el método de parto que se hacía en el hospital. Entonces fueron nombradas estas mujeres y en ambiente hospitalario empezaron a recibir a las mujeres mapuche. Ahí se empezó a emplear el parto sentado, el parto vertical. Primero con la silla, primero sentado porque los médicos no se animaban ni siquiera a hacerlo vertical. Decía, ¿cómo me pongo yo? Decía el médico. Bueno, las mujeres del monte parían paradas, parían agarradas de la rama, tenían un parto bastante más natural y si es posible con agua abajo, ¿viste? Para la higiene y todo eso. Perdón, duele mucho menos porque los receptores del útero se comprimen, se siente muchísimo menos. Pero el detalle es que la Pachamama tiene que recibir, el chico tiene que tocar el la piso. tierra tiene que recibir. La Pachamama es la tierra y tiene que recibir al niño. Bueno, esto llevó a que los índices de mortalidad infantil en las comunidades mapuches fuesen como el resto de la provincia. Y la anécdota del Congo, que la hago muy chiquita, tuve que ir al Congo para hacer un proyecto de planificación sanitaria pasando por París, me decía Mario. Tanto así que yo iba a salir para el Congo esa misma noche y me dijeron, no puede, doctor, hay guerra. Ah, bueno, ¿y qué hago? ¿Me vuelvo? No, espere, instrucciones. 15 días en París esperando instrucciones. Bueno, yo le hablaba a mi mujer por teléfono, estoy varado en París. Brazzaville, Congo Brazzaville. En el mismo momento que entraba a Kabila en el Congo, en el otro Congo. Bueno, y estuve 2 meses trabajando allá y haciendo este proyecto, recorriendo todos los hospitales. Y había una señora
muy elegante, como todas las de 50 años, muy elegante, muy... Los africanos son muy... Las africanas sobre todo se visten muy bien, esas ropas brillosas, luminosas, que estaba siempre donde yo iba. Yo iba a ver el director de un hospital, estaba, el jefe de zona sanitaria estaba, el ministro estaba, el presidente estaba siempre una mujer ahí sentada. Hasta que un día pasaron como un mes y me vino a buscar al hotel y me dijo que quería hablar conmigo. Bueno, entonces se presenta y me dice, yo soy la princesa no sé cuánto, porque perdí el nombre, de la tribu Okongo. Ah, miércoles. La tribu Okongo. Yo no sabía si me hablaba en serio, si me hablaba en broma, si tenía alguna intención no santa, yo no sabía nada, la verdad que... Me dice, mire, estamos observando su trabajo con mucho interés y nos gustaría que usted se reúna con los 7 ministros de salud de los países que manejamos nosotros. Ahí yo casi me desmayo, ¿viste? Como los dibujitos. ¿De qué me está hablando? Entonces digo, mire, yo no tengo instrucciones para eso, tendría que pedir... Dice, bueno, pide instrucciones, pero yo le ofrezco una reunión para cuando usted me diga con los 7 ministros de salud de los países que manejamos nosotros. Yo no sabía si era en serio, en broma. Hablo a París, le pregunto, me dice, mira, mientras no comprometa la misión, andá, bueno. Digo, mire, señora princesa, qué sé yo, no hablo una pepa de francés. Y le digo, bueno, para el miércoles, el miércoles. Entonces me dice, yo lo paso a buscar. Yo no sabía ni dónde iba. Me pasa a buscar, me lleva al aeropuerto y la princesa de la tribu Congo me sube a un Learjet en el aeropuerto de Brazzaville. Arranca el avión, yo no sabía ni dónde íbamos, y 1 hora y media de viaje y llegamos a Cotonú, la capital de Benín. Yo no sabía ni dónde mierda estaba eso, con toda seguridad. La verdad que vi el mar, dije seguramente tengo que nadar de ahí. Bueno, unas playas hermosas, unos hoteles, bueno, África es mágica, ¿no? Y llegamos y estaban los 7 ministros de salud de la tribu Congo. Bueno, terminamos la charla, esta era la primera parte de la anécdota, y a las 5 de la tarde, nos reunimos a 10 de la mañana, 5 de la tarde, volvemos, y entonces de ahí sale que yo les presento el trabajo que estoy haciendo al conjunto de los médicos del Congo. Nos reunimos con 200 médicos, directores de hospital, con todos los médicos ahí, y yo les presento el trabajo que iba a llevar yo después al PNUD, y que iba a traer para acá, y para hacer una devolución. Entonces termino de leerlo y digo, bueno, ahora vamos a ver cuáles son los puntos que ustedes no están de acuerdo. Y cuando estoy diciendo eso, se levanta un cirujano cardiovascular, ahí no hay ni diálisis, pero había un cirujano cardiovascular formado en Cuba, que le pregunté, ¿vos qué haces acá? Me dice, porque algún día voy a tener cirugía cardiovascular en mi país. El compromiso del médico formado en Cuba, ¿no? Se había formado en Cuba, en Bélgica, en Canadá, la verdad, en la Patrie Lumumba de Moscú, y se levanta este hombre joven y me dice, antes de hacer una discusión sobre esto, doctor, quiero decirle algo en nombre de todos nosotros. Le agradecemos haber traído a Ramón Carrillo a África. Y a mí se me puso la piel de gallina, casi me pongo a llorar, pero esta es la anécdota que me apunta yo.